Mis grandes predecesores, tomo 1, partida 17. Esta vez entre Zukertort y Blacksburn en Londres, 1883. Una partida que pasó a la historia por la bella concepción de una sorprendente combinación ganadora. La partida comenzó con una apertura inglesa, C4, E6, E3, caballo F6, caballo F3, B6, alfil E2, alfil B7, enroque D5, D4, alfil D6, caballo C3, enroque y B3. Por transposición se ha llegado a una defensa india de la dama, variante E3 por parte de las blancas. El negro continuó con caballo de B a D7, alfil E2, dama E7. Aquí otras dos alternativas son, por ejemplo, H6 o el avance del peón a A6 para impedir el posible salto del caballo a B4. Continuando con dama E7, el blanco no perdió oportunidad de jugar caballo D5. Obtiene la pareja de alfiles, lo que tendrá su efecto al final del encuentro. Caballo E4. Aquí en este momento otra alternativa es torre de F a C8, que es una jugada interesante que obtendrá la semiabierta columna C cuando se capture el alfil de D6. Continuando con caballo E4, caballo por D6, C por D6 y caballo D2. En este momento el cambio de peones central C por D5, alfil por D5 y caballo E1 con la idea de F3 y E4 sin cambiar pieza era a tener en cuenta. Pero su adversario, el blanco, continuó con caballo D2 y el negro reforzó el centro con caballo D a F6. Sin embargo, otra alternativa es D por C4 para mantener con vida el alfil de B7. Tras caballo D a F6, el blanco atacó el caballo con F3, caballo por D2, dama por D2, D por C4. Ahora este cambio no es muy conveniente porque elimina la tensión central favorable al blanco, que tiene mejor dominio del centro. Sin embargo, alfil A6 es una jugada lateral que aproxima la posición a una lucha más igualada. Después de el cambio D por C4, alfil por C4, D5, alfil D3, torre de F a C8, torre de A E1, planificando evidentemente el próximo avance. Torre C7, ambos llevan su estrategia. Las negras ahora con la columna C intentan doblar las torres. El blanco, con la de él y su intención agresiva en el ala de rey, continuó con el plan de E4, consecuencia de torre de A a E1, torre de A C8, E5, caballo E8. Y aquí tenemos que el blanco jugó F4, que es una jugada que le da ventaja. Sin embargo, los pensamientos, entre comillas, de Stockfish plantea que G4 es una jugada mejor y una alternativa que obtiene mayor ventaja. Pero nos encontramos en presencia de humanos y por eso jugó F4, que fue respondido con G6. Estamos en presencia de una estructura de peones típica de la defensa francesa, donde las blancas tienen la pareja de alfiles. Ambos tienen un alfil malo, las blancas el de B2 y las negras el de B7. Pero la diferencia ¿dónde está? Tal vez, pienso yo, en la otra pieza menor, que es el caballo de E8 y el alfil de D3, donde el alfil blanco es mucho mejor para atacar al rey de las negras, mientras que el caballo de E8 no cumple mucha función.
que es una pieza muy buena e importante en las posiciones semi abiertas o semi cerradas, como es este caso. Sin embargo, ahora las blancas intentan tomar la iniciativa en el ala de rey con torre E3, un traslado de torre típico F5, una jugada muy lógica en este momento para evitar o tratar de controlar el ala de rey. Sin embargo, esto permitirá, como veremos a continuación, una debilidad en el peón de E6 y la casilla E5. Aquí mejores alternativas ofrecía la máquina, que era por ejemplo el avance del peón a A5 o incluso el movimiento alfil C6, pero habría que profundizar en el pensamiento de la máquina para intentar descubrir cuáles son sus ideas profundas. Mi capacidad no da para ello. Pero sigamos con la partida, que es donde podemos nosotros sacar nuestras conclusiones de las expresiones, de los comentarios de Kasparov y de las jugadas de los humanos. Seguimos con F5, E por F5 y caballo por F6. Dama por F6, en este caso, evita la próxima jugada de las blancas, aunque estas aún están con ventaja muy clara. Como habíamos mencionado, caballo por F6 es lo que habían jugado, pero habíamos mencionado anteriormente la debilidad del peón de E6 que queda retrasado, así como la casilla E5. En este caso, la casilla E5 de las blancas no tiene tanta importancia. ¿Por qué razón? Porque ahí debería ir un caballo, que es la pieza más fuerte para ocupar este punto avanzado, este puesto avanzado. Ahí una torre no representa mucho. Pero en esta posición, caballo por F6, la idea de las negras es intentar controlar el alfil de las blancas de D3, el alfil de D3 por medio del salto caballo E4, como veremos a continuación. Pero antes de eso, el blanco realiza una jugada muy fuerte, F5. En palabras de Steiny, el comienzo de una notable concepción de la escala grandiosa. Caballo E4 fue la respuesta de Blackburn. Las negras estaban poniendo todas sus esperanzas en esta jugada, puesto que la captura G por F5 permite alfil F5, caballo E4, alfil por E4, D por E4, que era insatisfactorio en vista de la continuación torre G3, rey H8, D5. Ahora se ve la importancia, como habíamos mencionado al principio, del cambio de alfil de D6, donde las casillas negras han quedado completamente en poder de las blancas. Ahora E5 es prácticamente forzado, pero sigue dama F4 y mate en 5 jugadas. Continuando con caballo E4, el blanco elimina esta pieza, alfil por E4, D por E4. Tal vez la esperanza de las negras en esta posición era llegar a un final con alfil de distinto color y lograr un empate, así como realizar la entrada de la torre en la segunda fila, que es un elemento muy poderoso, donde ganaría una pieza, además de coincidir, por ejemplo, el alfil de B7 con una torre en C2 en la casilla G2. Pero aquí es donde está la concepción de Zukertort, un gran jugador de ataque que realizó la captura F por G6. Este movimiento inesperado, que permite a las negras invadir con su torre en C2 y ganar, entre comillas, pone Romanowski, una pieza, fue sin duda previsto por Zukertort mucho antes. La esencia de la notable idea combinativa que se esconde en ella dista mucho de ser obvia. Romanowski. Las negras claramente siguen con su plan de torre C2. A pesar de sus ruidosas consecuencias, esta es quizás la única posibilidad.
La continuación, H por G6, torre G3, dama G7, D5, E5, dama G5, torre E8 y torre F6 es inútil para las negras, comentó Zukertort en su época. Tras la jugada torre C2, G por H7, rey H8 y ahora entra a jugar el poderoso alfil de B2 con D5 jaque, E5. Esta era la continuación que seguramente Blackburn pensaba que ganaría, puesto que ahora aparentemente no hay posibilidades de defensa del alfil de B2. Pero teniendo en cuenta que estos jugadores tenían una visión profunda de las combinaciones, nos sorprende el siguiente movimiento, que le incito a que usted detenga el vídeo y encuentre la jugada ganadora que realizó Zukertort en este momento. Efectivamente, una grandísima jugada es dama B4 que gana. El punto de la idea blanca es la distracción de la dama enemiga, desviación de la dama que defiende el peón de E5, que ahora la dama no puede ser capturada debido a la captura alfil por E5 y el rey recibiría prácticamente mate en poca jugada, como veremos a continuación. Así que las negras respondieron con torre D8 a C5. Damos la variante que aparece en el libro de Kasparov, donde las negras capturan dama por B4, a lo que habría seguido alfil por E5 jaque, rey por H7, torre H3 jaque, rey G6, torre G3, rey H6. Aquí existen otras posibilidades, variantes de mate, pero son similares. Por lo tanto, veamos solamente que en caso de rey H7 sigue torre F7 jaque, seguido de un mate en dos movimientos. Por lo tanto, rey H6, torre F6, rey H5, torre F5 jaque, rey H6, alfil F4, rey H7 y torre H5 jaque mate. Seguimos con la variante, otra variante que se da en el libro. Dama E8 es respondido con el sacrificio torre F8 jaque, dama por F8, alfil por E5, rey por H7 y dama por E4, que finalizaría en mate en 4 movimientos. Después de la jugada torre 8 C5, también le propongo que detenga el vídeo y encuentre la jugada ganadora en este momento. Existen muchas jugadas, pero la más fuerte es precisamente torre F8. En conjunción con la jugada anterior de las blancas, esta forma una de las combinaciones más notables concebidas sobre el tablero de ajedrez, comentó Steinitz. Las negras respondieron con la jugada de captura rey por H7. No servía tampoco la captura dama por F8 debido al alfil por E5 jaque, vaya poderoso alfil. Rey por H7, dama por E4 jaque con un mate rápido. Después de rey por H7, la partida finaliza con dama E4 jaque, rey G7 y alfil por E5. Esta es una continuación muy humana. La máquina da torre G8 jaque, rey por G8, dama G6 jaque, dama G7, dama E8, dama F8, torre G3, que era una vía más rápida según Stockfish. Pero esta humana es muy lógica y decisiva. Rey por F8, alfil G7 jaque, un jaque ganador que fue respondido con rey G8. Pero si se hubiese capturado el alfil con la dama, seguiría un mate con dama E8. Pero después de rey G8, la dama de las negras queda en el aire y es capturada impunemente. Aquí las negras
abandonaron. Una bella partida con una hermosa combinación que pasó a la historia del ajedrez y la tenemos actualmente. Sin más, espero que haya sido útil este vídeo y nos veremos en otro en Ajedrez con Boudy. Chao.